Cordial saludo, mi nombre es Diana Gine Muñoz Hernández y en esta ocasión abordaré un tema clave del constitucionalismo moderno, el poder constituyente y el poder constituido. Esos conceptos son fundamentales para entender las bases del ordenamiento jurídico y político de cualquier país. Pero, ¿qué significa en la práctica? En este video explicaré cómo esas expresiones se manifiestan en Colombia y su impacto en nuestra democracia. Por un lado está el poder constituyente, que es la capacidad soberana que tiene el pueblo para crear y reformar la Constitución. Este acto refleja su voluntad política más fundamental. Por otro lado está el poder constituido, que es el conjunto de las instituciones y las normas derivadas de esa Constitución diseñadas para gobernar y mantener el ordenamiento jurídico establecido. En Colombia, el poder constituyente se ha manifestado en momentos históricos claves, como la proclamación de la Constitución del 91. ¿Cómo fue este proceso? Este fue impulsado por una demanda social de cambio frente a la crisis política y social del país. Fue un ejemplo claro de cómo el pueblo, a través de mecanismos democráticos, puede ejercer su soberanía para redefinir el marco institucional. ¿En dónde podemos evidenciar el poder constituido en Colombia? Pues en las instituciones como el Congreso, la Presidencia y la rama judicial, las cuales operan bajo los principios y las normas establecidas por la Constitución del 91. ¿Qué hacen estas entidades? Pues son las responsables de garantizar que se respeten los derechos, en aplicar la ley y mantener la gobernabilidad. Estos conceptos se transforman con el tiempo y las demandas sociales. En nuestro país, su interacción ha dado lugar a muchos avances democráticos significativos. Como ciudadanos, es deber conocerlos y participar activamente para que el poder constituyente siga siendo un reflejo de nuestras aspiraciones colectivas y el poder constituido opere en favor del bienestar común. Teniendo como referencia la Constitución, encontramos dos tipos de poder, el poder constituyente y el poder constituido. El poder constituyente es aquel que tiene injerencia sobre la Constitución, es decir, que la puede o hacer o la puede modificar. Para el caso del poder constituido es aquel poder que la misma Constitución le otorga a las ramas del poder público para que éstas mismas ejerzan sus funciones, recordando que no pueden ir en contravía de lo que la Constitución ordena. En el caso del poder constituyente lo podemos dividir en dos, en primario y en secundario derivado. El poder constituyente primario es aquel que puede generar un nuevo ordenamiento jurídico y político, es aquel que puede constituir un Estado. En este caso, el poder constituyente primario es el pueblo. Esta función o esta facultad recae sobre el pueblo, quien en caso de Asamblea Nacional Constituyente pues elige unos representantes que van a estar facultados para que realicen la nueva Constitución. El poder constituyente secundario derivado es aquel poder que ha sido designado por la misma Constitución para hacerle reformas a la Constitución que se ha creado. En caso de Colombia tenemos el Congreso por vía legislativa, tenemos por la vía popular por la Asamblea Nacional Constituyente o vía referéndum constitucional. El poder constituido es aquel que la misma Constitución le otorga, como lo dije anteriormente, a las ramas del poder para que ellas ejerzan sus funciones. En el caso, por ejemplo, del Poder Legislativo, para que haga leyes que regulen las esferas del poder o el Estado en general, sin que estas leyes pues vayan en contravía de la Constitución. Para eso existen los filtros de constitucionalidad, que para el caso del nuevo constitucionalismo pues toman mucha más fuerza, tienen mucho más dientes y se encargan de hacer un filtro para que las normas que vayan en contravía de la Constitución pues no tengan ningún efecto. Cordial saludo, mi nombre es Caterina Montenegro y el día de hoy voy a hablarles sobre la parte dogmática y orgánica de la Constitución. Cuando nos referimos a la parte dogmática de la Constitución, hacemos referencia a ese compendio o catálogo de derechos sobre los cuales versa la protección del ser y sus derechos fundamentales. Es más, en esta parte encontramos clasificados todos los derechos fundamentales, asimismo los derechos sociales, políticos y todas las garantías fundamentales para garantizar el ejercicio de la. Por otra parte nos enuncia
no solamente cuáles son nuestros derechos fundamentales, sino los derechos políticos y sociales. También nos habla sobre cuáles son los deberes ciudadanos y las garantías para la protección de esos deberes. Si queremos ampliar más información sobre dónde encontramos los derechos fundamentales en la Constitución, podemos revisar los artículos 11 al 41, el 43, el 94, entre otros. En la parte orgánica, como su nombre le indica, organización o estructura, se consagran los elementos del Estado como el territorio, la población y el poder público. Este a su vez se clasifica en dos partes, las ramas del poder público y los órganos del poder público. En esta parte de la Constitución se consagran todas las garantías institucionales, así como la consolidación de la estructura de las ramas del poder público y sus altos órganos. Por otra parte, en la parte orgánica de la Constitución encontramos todas aquellas normas referentes en la consolidación, creación y estructura de los órganos del Estado, las ramas del poder público, y comprende aspectos tan importantes como las atribuciones, las funciones particulares y el reparto de competencias, como las formas de elección y los requisitos, inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones y fuero de responsabilidad en la elección de funcionarios públicos. Cordial saludo, señora tutora y compañeros. Me presento, yo soy el estudiante Andrés Perni Vanegas y me corresponde hablar sobre los derechos fundamentales en la Constitución de 1991 a la luz del nuevo constitucionalismo. Entonces podríamos empezar diciendo que los derechos fundamentales son todos aquellos derechos que garantizan la dignidad, la libertad, la igualdad y el bienestar de las personas. Son unos derechos básicos e imprescindibles para poder vivir con dignidad en sociedad y que el Estado debe protegerlos, igual que los mismos organismos de control. Los derechos fundamentales en nuestra Constitución Política los podríamos encontrar desde el artículo 11 al 41, es decir que tendríamos 30 derechos fundamentales. No obstante, la Corte Constitucional ha interpretado y ampliado estos derechos a lo largo de los años, considerando no solo los derechos clásicos, sino también otros derechos emergentes que se presentan por los diferentes avances en la sociedad, como son los derechos digitales, los derechos sexuales y reproductivos y los derechos de los pueblos indígenas y otros grupos vulnerables. En contexto, los derechos fundamentales pues deben cumplir ciertas características como la de universalidad, inalienabilidad, indivisibilidad, irreductibilidad y la exigibilidad. Dentro de estos derechos fundamentales que encontramos en el título 2, tenemos 4 grandes grupos, que están los derechos civiles y los derechos políticos, que están relacionados con la libertad de participación en la vida pública. Tendríamos también el otro grande grupo, que son los derechos económicos, sociales y culturales, que son aquellos que aseguran condiciones mínimas para una vida digna en la sociedad. El otro grupo sería los derechos colectivos y medio ambiente, que son los que protegen a grupos, personas y comunidades, y la protección de recursos naturales. Y por último, tendríamos los derechos de solidaridad, que en algunas constituciones también se reconocen desarrollos colectivos o de grupo, como son los derechos relacionados con la paz, el desarrollo y la cooperación internacional. Ya de cara al nuevo constitucionalismo, entonces encontramos que en la Constitución de 1991 implementó o nutre esta reglamentación a través de varios aspectos, como estaban los derechos económicos, sociales y culturales, donde la inclusión de estos derechos, como fue la salud, la educación, el trabajo, refleja el enfoque del nuevo constitucionalismo. También tendríamos lo que es la justicia social y la participación, donde la Constitución de 1991 hace un énfasis importante en los mecanismos de participación ciudadana, como el derecho a la consulta popular, al referendo, a la creación de espacios de participación en decisiones políticas, económicas y sociales. También tendríamos entonces lo que es el reconocimiento de derechos de grupos vulnerables, donde nuestra
Carta del 91 pues da un paso importante al reconocer los derechos colectivos a favor de los grupos étnicos y sociales históricamente excluidos, lo que refleja una preocupación del nuevo constitucionalismo por construir una sociedad más inclusiva y plural. Ya también podríamos estar hablando de la internacionalización de los derechos humanos, donde la Constitución de 1931 toma o afirma los tratados internacionales sobre los derechos humanos con una posición suprema sobre las leyes internas. Y por último, pues es necesario hacer referencia a los mecanismos de protección sobre estos derechos fundamentales que realmente siempre lo hemos evidenciado a través de la acción de tutela, la cual la encontramos consagrada en el artículo 86 de nuestra Constitución Política. No obstante, pues sí quiero hacer referencia a un reparo frente a este mecanismo de protección que estimo se presentan varias fallas. De pronto, aunque lo firma un honorable juez de la República, estimo que las personas que coayudan a realizar estos fallos muchas veces no tienen la capacitación. Para ilustrarlo, hace poco presentamos una acción de tutela y por cuestiones de la conexión se realizó en 2 veces. Con el caso en particular, que la primera se nos concedió y la segunda se nos negó, aunque era exactamente la misma acción de tutela, solamente cambiamos la fecha, lo cual evidencia entre muchos las falencias que podría estar presentando este mecanismo de protección que es tan importante. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Nicolás Esteban Lozada Salazar, del programa de Derecho y viendo el curso de Derecho Constitucional General. Hoy quiero hablarles de un tema muy importante: los derechos fundamentales en la Constitución Política de Colombia de 1991, analizados desde la perspectiva del nuevo constitucionalismo. Iniciando, quiero comentar que la Constitución de 1991 marcó un antes y un después para Colombia, ¿sí? No solo reconoció derechos fundamentales como la vida, la igualdad, la libertad y la dignidad, sino que los colocó en el centro del sistema jurídico. Además, creó herramientas como la tutela que permite proteger estos derechos de manera rápida y efectiva. El nuevo constitucionalismo, que surge como respuesta a los retos de la democracia moderna, busca algo clave: garantizar la justicia social y los derechos humanos sean una prioridad. En Colombia, esto se refleja en cómo la Constitución del 91 promueve un Estado social de derecho. ¿Esto qué significa? Significa que no basta con reconocer derechos en un papel. El Estado tiene que asegurarse de que se cumplan, sobre todo para los grupos más vulnerables. También hay algo muy interesante. Esta Constitución no solo protege los derechos individuales, sino que también reconoce derechos colectivos, como los relacionados con el medio ambiente, la diversidad cultural. Esto demuestra cómo el nuevo constitucionalismo busca adaptarse a las necesidades de la sociedad actual. Ya como para terminar y culminar, en resumen, la Constitución de 1991 no es solo un documento jurídico, sino es un pacto social que nos recuerda que los derechos fundamentales son la base para construir una sociedad más justa y equitativa. El nuevo constitucionalismo nos enseña que estos derechos no son estáticos, sino que deben evolucionar para responder a los desafíos de cada época. Agradezco muchísimo la atención prestada. Nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.